Encuentro Internacional de Periodistas 2022. Bitácora para habitar el caos. Buenos días, nuevamente buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. La Coordinación General de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a esta conferencia inaugural del 18º Encuentro Internacional de Periodistas. Agradecemos a todos los presentes que nos acompañan, periodistas locales, periodistas nacionales, por supuesto, periodistas internacionales, a los maestros, a los investigadores y estudiantes de la licenciatura de Periodismo y de Comunicación, por supuesto, de Guadalajara, de Ocotlán, de Ciudad Guzmán, que están aquí con nosotros y también, claro, de otras instituciones de educación superior. Muchas gracias por acompañarnos. También gracias a todos ustedes que siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG de la Universidad de Guadalajara. Vamos a pedirle en este momento a la licenciada Laura Ruth Morales Estrada, Coordinadora General de Comunicación Social, que nos dirija unas palabras. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí el día de hoy en el Paraninfo Enrique Díaz de León y también muchas gracias a las personas que nos siguen de manera virtual. Muchas gracias al rector general por su presencia, a la rectora Carla Planter, a Carmen Aristegui, por supuesto, a todos nuestros invitados y particularmente muchas gracias a todos nuestras y nuestros estudiantes que vienen desde Culagos, desde CUSUR, del CUCH, de CUCIénega y de UDG Virtual también por estar aquí. Cumplimos ya 18 años del Encuentro Internacional de Periodistas. En estos 18 años sumamos ya un largo listado de grandes referentes del periodismo en México y en el mundo, mesas de discusión, foros, talleres y un sinfín de temas que hemos compartido en este espacio. A lo largo de 18 años, en este encuentro se han planteado muchas preguntas. ¿Cómo escribir mejor una crónica? ¿Qué es el periodismo de datos? ¿Cómo han evolucionado los medios y cómo adaptarnos a esos cambios? Sin embargo, en esta edición queremos regresar a una pregunta de origen. Todo comenzó hace unos meses. Durante una clase, una estudiante me compartió que ella en realidad había querido estudiar periodismo. Sin embargo, desistió de su intento debido a las malas condiciones de este oficio en México y a la inseguridad que vivimos. Fue un intercambio de ideas muy corto, que solo duró un par de minutos, pero sus palabras siguieron resonando durante días. Sin duda, hoy en México hay grandes periodistas que a lo largo de muchos años, bajo condiciones adversas y muchas veces bajo ataques y bajo amenazas, le han abierto paso a la verdad. Pero ¿cuántos jóvenes se estarán preguntando el día de hoy si vale la pena ejercer un oficio que a todas luces es todo menos fácil? ¿Qué responderle hoy a los jóvenes que tienen amor y vocación por un oficio, pero que también pueden tener miedo de ejercerlo? Por eso, en esta edición, estamos dedicados a responder una pregunta central: ¿por qué ser periodista? Durante 2 días, nuestras invitadas e invitados nos relatarán cómo el periodismo es una herramienta muy valiosa para visibilizar las causas, para explicar problemas, para denunciar injusticias y para buscar la igualdad. También nos compartirán sus experiencias y consejos para lograrlo: cómo hacer coberturas de riesgo, cómo contar una historia, cómo cubrir desde la inclusión, cómo combatir la censura. Desafortunadamente, no podemos decirle a los jóvenes periodistas que este será un camino fácil. Lo que sí podemos hacer es decirles que no están solas y que no están solos, que quienes han recorrido ya este camino tienen muchas experiencias y consejos que compartirles. Al final de este recorrido, habremos de construir una especie de bitácora para evitar el caos, una suerte de guía escrita a muchas manos para navegar a través de uno de los oficios más bonitos y más valiosos que tenemos como sociedad. Bienvenidas y bienvenidos al 18º Encuentro Internacional de Periodistas. Muchas gracias.
Ahora es el momento de pedirle al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, que nos dedique unas palabras y nos dé la declaratoria inaugural del encuentro. Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidos todos los estudiantes de los distintos centros universitarios de la red universitaria. Y bueno, pues sin duda siempre es un gusto recibir a Carmen Aristegui y gracias, Carla, también por acompañarnos a este diálogo que te tocará provocar estas reflexiones. Extiendo una cordial bienvenida a todos los periodistas de México, Iberoamérica y del mundo, quienes nos acompañan el día de hoy, ya sea de forma presencial o a través de los medios de comunicación electrónicos. Para la Universidad de Guadalajara es significativo organizar esta 18ª edición del Encuentro Internacional de Periodistas, el cual nos reúne para reflexionar sobre la importante tarea de informar a la sociedad y que se celebra en el marco de la 36ª edición de la Feria Internacional del Libro. Las 18 ediciones anteriores han consolidado a este encuentro como un espacio de privilegio para el análisis de los desafíos que enfrentan los comunicadores profesionales, así como para esbozar el futuro de los medios y la profesión informativa. El tema de este encuentro, sin duda provocador, Bitácora para evitar el caos, que alude a un mundo donde el oficio periodístico se caracteriza por su precariedad, no solo en cuestión de remuneración, sino también en la seguridad personal, en un país donde la violencia contra periodistas y medios es una constante. En la Universidad de Guadalajara tenemos claro que las instituciones de educación superior y el periodismo somos piezas fundamentales para la conformación de una ciudadanía informada, exigente de su derecho a la información veraz, crítica y a su vez respetuosa de las opiniones distintas a las propias. La organización de este encuentro internacional, junto a la formación de periodistas a través de licenciaturas, maestrías y el Centro de Formación de Periodismo Digital y la organización de premios en Jalisco, el premio Fernando Benítez al periodismo cultural, son algunas de las aportaciones que la Universidad de Guadalajara realiza al ámbito periodístico y a la ya necesaria reinvención de los medios de comunicación. En verdad, deseo que este encuentro cumpla a cabalidad con sus objetivos y metas y que lo que aquí reflexionemos ayude a contestarle a esa estudiante que se arrepintió de estudiar periodismo, de que no nos podemos imaginar un mundo sin filosofía, un mundo sin universidades que enseñen filosofía, pero tampoco yo me puedo imaginar ni quisiera que mis hijas vivieran en un mundo sin periodistas. Bienvenidos todos a este encuentro y les pediría si nos ponemos de pie para hacer la declaratoria inaugural. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:54 del día jueves 1 de diciembre de 2022, declaro formalmente inauguradas las actividades del 18º Encuentro Internacional de Periodistas que se realiza en el marco de la 36ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, deseando que se cumplan todos los objetivos planteados. Muchísimas gracias a todos los estudiantes y muchísimas gracias, Carmen, por estar nuevamente en la Universidad de Guadalajara. Sean todos ustedes bienvenidos. Pues ha llegado el momento, sí, justo, es el momento de pedirle a la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez la presentación de la conferencista Carmen Aristegui, ícono del periodismo de nuestro país. Adelante, por favor. Muchas gracias, Margarita. Muy buenos días a todos que nos acompañan esta mañana, este hermosísimo, ¿no te parece? Lugar, el Paraninfo, sí, impresionante. Enrique Díaz de León, un lugar también para la esperanza, porque lo que gravita detrás de la intención de esta plática es eso, el derecho a la esperanza que tienen todos ustedes y que tenemos todos, porque nuestra conversación, como lo han planteado los organizadores de esta misma, es Cartas a un joven periodista.
Bueno, esta comunicación epistolar de la cual vamos a hablar más adelante, pero Carmen Aristegui, ¿quién es? No necesita presentaciones, pero vamos cubriéndola porque sin duda es una de las voces más relevantes en la comunicación, no solo de nuestro país, sino de América Latina. Ella es periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirige y conduce el noticiario matutino Aristegui en Vivo desde el portal Aristegui Noticias, es autora de los libros Uno de Dos, Transición y Marcial Marcial, todos bajo el sello Grijalbo. Ha sido distinguida con varios reconocimientos, entre ellos el Premio María Murs Cabot, el Premio Gabo, el Premio Knight y el Premio Nacional de Periodismo. Carmen, es un honor verdaderamente que estés con nosotros esta mañana aquí conversando con los estudiantes. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a ustedes, a los estudiantes, a los universitarios. Creo que no está prendido. Cosa de prender, ¿verdad? Gracias, Carla, gracias, Ricardo, gracias a la universidad por esta invitación para conversar con ustedes, gracias a los estudiantes que se han trasladado a este lugar para poder compartir en este momento ideas, reflexiones, puntos de vista en este icónico lugar universitario del Paraninfo. Y bueno, sí, es un gustazo estar acá en un momento como el que estamos viviendo en el mundo y en México y en Guadalajara y en Jalisco. Hay una gran intensidad, ya no hablemos del fútbol, o si quieren sí también, porque al final de cuentas todo conecta en alguna circunstancia en la realidad de un país o de un mundo donde las noticias, la información pues acaban siendo tan amplias como eso, la economía, la política, los deportes, la cultura, todo lo que nos es importante cruza de lado a lado por la tarea periodística, así que hablemos de ello. Y empecemos también hablando de este tema. Ya tanto Laura como el rector planteaban dos elementos importantes para tratar de explicar lo que está sucediendo en materia de periodismo, de este oficio tan importante y crucial para la vida de los pueblos, ¿no? Yo me agregaría uno más, aparte de la precarización de los salarios, algunos datos nomás para que sepan de qué estamos hablando. Nadie, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o el Instituto Mexicano para la Competitividad o un buscador en internet, en Indeed, plantean que se gana más de 12,000 pesos mensuales en este oficio del periodista. Aunado a ello, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Del 2020 a 2022, según artículo 19, han sido asesinados 155 periodistas. Aunado a estos dos elementos estaría uno más que tú y yo conversábamos al respecto, que tiene que ver con el auge de nuevas plataformas a los medios de comunicación tradicionales y que terminan siendo eso, una plataforma para que cualquiera pueda estar en la esfera pública, en la discusión pública y plantear desde ahí el ejercicio periodístico. Pero ¿a qué crees que se debe a partir de esto, de lo obvio, qué crees que hay detrás de que pueda explicar por qué los jóvenes no están queriendo estudiar periodismo cuando antes era una de las carreras más demandadas? Bueno, cuando usas la palabra cualquiera, a mí me parece buenísimo que cualquiera pueda ejercer la comunicación. Desde luego es un fenómeno muy poderoso el que hemos vivido con las redes sociales, con el internet, con el acceso que tenemos como ciudadanos, periodistas o no periodistas, a comunicar. Yo sinceramente lo veo como una cuestión sumamente positiva, sumamente importante, que la sociedad pueda tener las mejores y más fuertes herramientas para comunicarse entre sí y para decir y exponer lo que a su juicio considere. Eso me parece buenísimo, uno de los rasgos más importantes de lo que nos ha sucedido y nos sucede como sociedad. Dicho lo anterior, justo en este punto es en donde hay que reivindicar el valor de comunicar profesionalmente. No significa que no tenga valía, porque la tiene y mucha, que la sociedad desde sus espacios y con las características de cada quien pueda expresarse y pueda comunicar y pueda decirle al otro, está pasando esto. Eso ensancha, eso debería alegrarnos más que preocuparnos incluso a los periodistas. Lo que hay que hacer es reivindicar en una sociedad que tiene cada vez más posibilidad de por sí misma tomar el ejercicio de comunicar. Hay que reivindicar el papel del periodismo profesional. Y ahí es en donde hay que pararnos cuando alguien dice
quiero o no ser periodista, quiero o no ser un comunicador profesional, pues porque desde luego en el mejor de los términos cualquiera puede comunicar para bien, pero también se puede comunicar de manera profesional y para eso hay que prepararse, hay que ejercer un oficio, una carrera, hay que prepararse para poder comunicar mejor o comunicar profesionalmente y hacerse cargo de lo que uno comunica. Ser periodista profesional implica muchas cosas. Una de ellas, el compromiso de decir este medio o este periodista está comunicando esto y se hace cargo de que lo comunica y asume públicamente la responsabilidad de decir está ocurriendo esto. Porque también en este ejercicio tan amplio, con grandes luces pero también grandes sombras, a la hora de hablar de las redes sociales encontramos, sí, la posibilidad de acceder con gran inmediatez y gran fuerza a comunicar cosas, muchas veces de manera eficiente, transparente, clara, con el mejor propósito de que la gente se entere de lo que yo estoy viendo o sabiendo, pero también sabemos que hay una industria, literalmente, de la tergiversación y de las llamadas fake news y de inducir indebidamente con bots, con robots o con una serie de herramientas la comunicación y el debate público. Estamos frente a un fenómeno muy complejo en donde el papel de los periodistas es relevante como pocas veces en la historia de la humanidad, porque el hecho de que el periodista, el medio, asuma la responsabilidad de que está comunicando algo y se hace cargo de que está comunicando algo que fue investigado, que fue verificado, que fue contrastado, que se hizo periodismo para poder decirle a la gente está pasando esto. Ese valor del periodismo profesional es el principal motor para elegir una carrera, porque al final de cuentas hace todo el sentido del mundo que haya profesionales de la comunicación que se asuman así ante la sociedad. Y la sociedad sabe, o debería saber, distinguir lo que significa la comunicación, insisto, totalmente válida, importantísima en una democracia, de la sociedad comunicándose entre sí, y de lo que significan los periodistas comunicando a la sociedad. No es en ningún sentido un peligro para el trabajo periodístico, no debería serlo, el que la sociedad esté cada vez más apropiándose de las herramientas y abriendo cada vez más espacios de comunicación. Y personas que, en su derecho, por supuesto, no estudiaron periodismo, pero que pueden ser grandes comunicadores, por supuesto. Pero los que estudiaron periodismo pueden tener herramientas que no tienen otras personas que en su derecho también comunican, como las herramientas de la redacción, de la comprensión, de estudiar para poder entender los fenómenos que se van a comunicar, no solamente entender los fenómenos que se van a comunicar, sino saber cómo demonios los voy a comunicar, cómo lo redacto, cómo lo edito, cómo lo retrato, cómo lo reporteo, qué tengo que hacer para que ese pedazo de realidad que quiero comunicar sea bien comunicado, para que ese pedazo de realidad, porque la realidad completa nadie la puede retratar, ni siquiera hay que aspirar a ello, la realidad se come a cachitos, y entonces si yo quiero contarle a la sociedad mexicana del fenómeno de las desapariciones en México, por hablar de uno de los grandes temas trágicos en nuestro país, ¿cómo hago yo para decirle a la sociedad mexicana qué está pasando con miles de personas que están desaparecidas? ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que investigar, tengo que saber los datos duros, tengo que acercarme a las víctimas, tengo que acercarme, conocer, informarme, corroborar, contrastar, ver los informes oficiales, ver lo que dicen las ONGs, ver lo que dicen las víctimas, ver lo que yo veo directamente
encontrar todas las herramientas posibles para contar, para decirle a la sociedad, está pasando esto. Hacer un reportaje, hacer una crónica, un documental, una nota periodística, una nota informativa, una serie de fotografías, todas las herramientas que requieren desarrollarse, y para eso sirven las escuelas de comunicación y para eso sirven las universidades, para dotar a aquel o aquella que dice quiero ser periodista porque quiero comunicar como podría comunicar cualquiera en su derecho y legítimamente, pero quiero comunicar mejor, quiero comunicar de manera profesional, quiero asumir como mi guía, como mi eje profesional, pues el ámbito ético, el ámbito deontológico, que sí y que sí y que no se vale a la hora de hacer periodismo y a la hora de comunicar. Y no estoy hablando de censura, no estoy hablando de qué no comunicar en términos negativos, sino dónde están los ejes que involucran muchas materias, ontológica, filosófica, sociológica, politóloga, en fin, podemos tener una gama amplísima para definir los ejes por los cuales un periodista o una periodista conduce su tarea profesional, qué se vale y qué no se vale, que eso es básicamente la definición ética que cualquier periodista que se jacte de serlo debe responderse a través de códigos de ética, a través de autorregulación, decir, bueno, si yo tengo la posibilidad de comunicar algo, pero no tengo la certeza suficiente para decirlo públicamente, aunque sea un tema súper escandaloso y que me bata un rating bárbaro, si yo personalmente no estoy segura de que lo que voy a comunicar tiene los elementos suficientes para ser comunicado y que la gente sepa que esto realmente ocurrió, o que hay indicios suficientes para decir estos hechos apuntan a, y decirlo de las maneras correctas para no afirmar lo que no se puede afirmar, para decir este evento apunta a tal cosa, pero hay que ver si se verifica. Todas estas herramientas que son muy importantes para un profesional de la comunicación y del periodismo y que acaban siendo eso que define si alguien es o no periodista. Cuando se habla de esta irrupción tan poderosa de accesibilidad a los medios, a las redes, de la ciudadanía, sabemos y lo vivimos cotidianamente que no necesariamente alguien que comunica algo viene acompañado de decisiones éticas, y podemos ver muchísima basura y podemos ver muchísimas cosas valiosas que provienen de ciudadanos que no son periodistas. Está una cosa y la otra. Por eso en este momento, cuando estamos aquí reunidos para hablar de periodismo, es el momento de reivindicar el valor y el papel del periodismo profesional en una democracia. No hay democracia que se pueda definir como tal sin periodismo. O la calidad de una vida democrática está relacionada directamente con la calidad de su periodismo, con la condición rigurosa, seria, profesional que pueda tener la prensa de un país, que pueda tener los medios de comunicación en un país. Así que en un país como México, como en cualquier otro país que busque o trate de establecer los códigos democráticos, sí o sí debe contar con los periodistas. Las sociedades necesitan a los periodistas. Las democracias no pueden ser tales si no hay periodistas profesionales que hagan su tarea con fuerza, con sentido crítico, con consistencia, con rigor, con disciplina también, porque el periodismo implica constancia, el periodismo implica periodismo, es decir, tiene que haber una tarea constante para que el público sepa que en ese lugar se informa en tales condiciones, en un horario, en un periódico, en una revista, en un medio de comunicación electrónico, y hay una relación muy estrecha entre el periodista, los medios y los públicos y las audiencias. Así que en tiempos como los que vivimos, donde sí
cualquiera, insisto, por fortuna puede comunicar, echemos por delante lo que significa comunicar y hacer periodismo de manera profesional, es decir, haciéndose cargo profesionalmente de lo que uno dice, de lo que uno afirma y de lo que uno está informando a una sociedad. Muy bien, yo te… Y efectivamente, ¿Te presto el mío? A ver, está fallando. El que sirve es este. sí, el que sí es ese. Este va a volar. Sí, préstamelo, Carmen, está bien. Dices, efectivamente, el periodismo es la profesionalización de la comunicación. Carmen, este conversatorio deliberadamente lo ponen casi como una comunicación íntima, manera epistolar, cartas a un joven periodista. En el 29 Rilke le escribe a un joven poeta y casi 100 años después, en el 2017, Woldenberg le escribe también a una joven decepcionada con la democracia. Acabas de decir esto, todo lo que eso implica, el compromiso del trabajo periodístico, de lo que implica la profesionalización de la comunicación. Y también decía yo hace rato, y lo comentaba Laura, el tema del peligro de ejercer el periodismo, los costos que hay de ejercer el periodismo y también el mal pago. Teniendo aún este escenario, ¿qué les puedes decir tú a estos jóvenes? Y yo te preguntaría, ¿y tú por qué quisiste estudiar periodismo? Yo quisiera que desde ahí les hablaras a ellos, que esta conversación viniera desde una mujer que ha hecho este recorrido, que ahora voltea y les juguemos a que les escribimos a estos jóvenes y tú les hablas a ellos. ¿Por qué quisiste estudiar periodismo y por qué vale la pena seguir haciéndolo a pesar de estas condiciones tan adversas? Pues cuando yo ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudié la carrera de periodismo, de ciencias de la comunicación le llamaban en aquel entonces, yo venía de un proceso académico educativo en la educación pública mexicana, como millones de personas en este país. Y inicialmente yo, cuando tuve la fortuna enorme de hacer mi examen, para ingresar a la UNAM, en el Estadio Azteca, si no me equivoco, porque éramos un montón. Entonces, bueno, el examen de ingreso para la universidad ya por sí mismo era una emoción tremenda, que una estudiante como yo, de clase media, que venía de la escuela secundaria número 59, que había estudiado antes en la escuela primaria Estado de Chiapas, y en estas etapas previas de la educación y de la formación académica, el paso emocionante, el paso trascendente era poder ingresar a la Universidad Nacional de México, así como ustedes ahora están acá y les habrá pasado lo mismo y les pasa lo mismo y nos pasa lo mismo, esa emoción, esa definición vital de dar el paso siguiente para seguir estudiando, para poder tener las aulas, las maestras, los maestros, lo que significa la educación, lo que significa para un individuo, para una persona, poder educarse. Eso que podríamos darlo por sentado, no deberíamos darlo por sentado. Es un esfuerzo monumental del país, de la sociedad, de los recursos que se destinan precisamente para que todos los que estamos aquí, estemos aquí. Ya sea en este lugar como alumnos, como maestras, como maestros, como rectores, como lo que cada quien le toque hacer en este momento de la historia, pero hay que tomar conciencia de lo que representa para un país y para los individuos la educación, poder adquirir conocimiento, poder dar pasos en la formación de una persona, pues es algo fantástico, es algo crucial. El tema de la educación debe ser el eje rector de cualquier gobierno, de cualquier decisión que se tome, porque es el verdadero elemento transformador, el verdadero elemento en donde una sociedad puede ser de una manera o de otra. La educación debe ser el eje principalísimo de cualquier cosa que haga un país
para seguir avanzando a favor de quienes forman parte de esa sociedad. De tal manera que en ese contexto, cuando hago mi examen y recibo mi notificación de que fui admitida en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en el CCH Sur, bueno, para mí empezó una etapa de mi vida impresionantemente importante para mí, como seguramente para cada uno de ustedes, cuando fueron aceptados en cada uno de los tramos que vivimos en nuestra educación. Así que al entrar a la UNAM, siendo yo parte de una familia cuyo uno de sus componentes tiene que ver con la Guerra Civil Española. Mis abuelos y mi padre y mi tía vinieron de la guerra. Somos hijos, nietos del exilio español, por un lado, y somos hijos y nietos de México con sus propias raíces. Así que en esa lógica de una muchacha que está acercándose a la universidad, pues vas pensando hacia dónde diriges tus pasos a la hora de elegir el siguiente tramo. Cuando salí del Colegio de Ciencias y Humanidades me inscribí en la carrera de Sociología. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hay tronco común y entonces uno entra al tronco común y elige entre relaciones internacionales, administración pública, ciencias políticas y ciencias de la comunicación y sociología. Y en ese momento de la vida uno anda papaloteando, bueno, todavía seguimos papaloteando porque no hay manera de no estar de pronto con las indefiniciones, pero claro, cuando uno tiene que decidir la carrera, ¡qué horror! ¡Qué espanto! Arquitectura, ingeniería, biología, ciencias políticas, geografía. ¿Qué quiero ser? ¿De verdad estuviste así? Es decir, no tanto, no era tan amplio mi horizonte, pero es al final de cuentas la definición. Estoy un poco exagerando el punto. Ya tenía claro que quería irme por las ciencias sociales. Entonces, bueno, sociología fue una primera opción, pero en algún momento dije, está padre la sociología, pero como que le falta adrenalina. Y yo dije, ¿qué podría ser más intenso? Y no le quito méritos a la sociología, desde luego que no, saludos a los sociólogos, pero desde luego dije, esto como que le falta otro ritmo. Y entonces me cambié a ciencias de la comunicación. Y entonces ahí empezó otra dinámica de estudio, etcétera. Y finalmente empecé a aterrizar que lo que a mí me importaba era entender o tratar de entender los fenómenos, las realidades que marcan a una sociedad en sus diferentes ámbitos y sobre todo contarlo, o sea, tratar de entender las cosas y platicárselo a alguien y decirlo a alguien, y si ese alguien se convertía en un público más amplio, pues entonces había una tarea apasionante para realizar. Y entonces, bueno, pues empecé a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación. Tuve la oportunidad, aún estando en la universidad, de ingresar a trabajar a la televisión pública, así que estudiaba y trabajaba. Yo estudiaba y trabajaba desde los 17 años. Sí, seguramente muchos también viven la experiencia. En mi casa éramos 7 hermanos y pues había que también trabajar para poder ayudar a la familia y pagar los camiones y los libros y los cuadernos y lo que muchos estudiantes tienen que hacer si no tienen la posibilidad de solamente estudiar. Entonces, en esa dualidad, en algún momento estudiaba y trabajaba en la propia universidad. Yo era asistente de investigación en algún tramo de mi vida y además estudiante de la universidad. Y bueno, en algún momento, estudiando todavía la carrera, tuve la posibilidad de ingresar a trabajar en la televisión pública, así que empecé muy pronto a trabajar en medios electrónicos y la experiencia de estudiar y de trabajar en medios electrónicos en aquellos años pues acabó siendo muy importante porque me permitía contrastar la vida real de los textos, la vida real de los medios de comunicación con sus luces y sombras, que son muchas, y lo que el deber ser nos decía.
Y ahí empecé a echar a andar, digamos, una carrera que se ha sostenido a lo largo de los años, ya por bastantes años, principalmente en la radio y la televisión, pero ahora de manera notable a través de Internet, en un espacio que hemos logrado construir un equipo de periodistas independientes del que soy parte y que fue el lugar donde logramos cobijarnos después de varios golpes importantes, uno particularmente de censura que vivimos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que nos sacó de la televisión y de la radio abierta en México todo el sexenio de Peña Nieto y que nos permitió desarrollar más ampliamente desde Internet nuestra tarea. Así que digamos que en mi experiencia personal puedo decir que independientemente de que el trabajo periodístico en países como México acaba siendo complicado, acaba siendo en muchas ocasiones mal pagado, en otras el propio espacio se puede desarrollar para tener un ingreso digno, un ingreso suficiente para desarrollar la vida de cada quien. Un panorama donde los jóvenes estudiantes dirán, ¿de veras quiero ser periodismo en México si asesinan a los periodistas? Si un periodista que quiere contar lo que debe contar puede ser asesinado y no pasa nada. Entiendo perfectamente que son las señales más adversas para que alguien diga, me voy a inclinar a ser periodista profesional. Pero en contraparte a esa realidad inocultable, está también esa otra realidad inocultable del valor, del papel y de la importancia que tiene el periodismo para informar de cosas incluso que tienen que ver con los periodistas. Entonces es un filito de decisión, en donde la conciencia que cada quien pueda desarrollar respecto al papel que tiene el periodismo en un país como México, pues es lo que hoy nos convoca en este Paraninfo. Estamos hablando de una decisión sumamente importante, pero al transmitir mi propia experiencia, debo decir que la opción profesional del periodismo acaba siendo muy gratificante, acaba siendo un impulso vital muy poderoso. El periodismo es dirían los clásicos, el oficio más, ¿cómo decía García Márquez? Más hermoso del mundo. El periodismo es un oficio muy estimulante, demandante, pero acaba siendo un gran motor en la vida de cada quien cuando se opta por esta profesión. De hecho, acaba siendo una forma de vida. Es muy difícil pensar en el periodismo de no ser como una forma de vida, porque la realidad que está ahí uno lo quiere comunicar y entonces puede estar uno el domingo en la tarde haciendo el súper de la semana y ya vio algo que quiere comunicar a la mañana siguiente porque dice, aquí hay un asunto que es noticioso. Y eso es algo permanente. Entonces, se debe vivir con esa intensidad, se debe disfrutar con esa intensidad de estar con la curiosidad de querer saber las cosas para poderlas comunicar. Y eso no tiene horarios, no tiene, aunque haya vacaciones, aún en las vacaciones uno puede toparse con algo que de inmediato dice, esto es un gran reportaje, qué gran foto, etcétera. Oye, Carmen, ahorita tú decías, tú necesitabas algo más fuerte, con adrenalina. Y hablas de esta disposición permanente de tener un ojo que esté mirando de determinada manera porque lo que quieres contar. Y me imagino que lo que quieres contar también para transformar, es decir, no nomás contar por contar. Yo comentaba hace unos momentos que los periodistas, que ustedes, pues deben ser optimistas en el mejor sentido de la palabra. ¿Cómo lo quiero plantear? Optimistas en el sentido de que creen que todavía el cambio es posible, que se cuenta, que se interpela al poder y se cuenta lo que sucede para tratar de cambiarlo y de transformar a la sociedad. Mañana se cumplen 50 años de uno de los discursos más famosos que el expresidente chileno Salvador Allende pronunció, y lo hizo justamente aquí en la Universidad de Guadalajara, en el auditorio que ahora lleva su nombre. Y hay una frase famosísima que dice: un joven que no sea revolucionario es hasta una contradicción biológica.
¿Tú crees que esta frase pudiera acoplarse al periodista? Es decir, el periodista tiene un ánimo, tiene una vena revolucionaria que lo acompaña a lo largo de la vida, revolucionaria en el sentido de desear el cambio. Déjame detener en la primera parte de lo que dijiste sobre el optimismo. Tengo una amiga que es periodista deportiva que se llama Georgina González y siempre la cito porque me gusta su frase. Dice que el optimismo acaba siendo una obligación moral. Hay que tener optimismo, aunque tengamos una realidad tan tremenda y por momentos siniestra en algunos de los casos en el mundo y en México. Esta condición humana de querer y de creer que las cosas no solo pueden, sino deben cambiar para mejorar las condiciones de vida de las personas, para mejorar las condiciones de una democracia, para mejorar nuestra estancia en este planeta. Al final de cuentas, la comunicación incluso más crítica que se quiera, los cuestionamientos más fuertes que se puedan hacer si se trata de señalar lo que no funciona, lo que no está bien, la corrupción, lo que debe ser corregido. Bueno, todo eso que es en buena medida el músculo de la tarea periodística, un trabajo periodístico que no lleva implícita la función de la crítica, del señalamiento, de observar esta parte que no está funcionando de la maquinaria. Bueno, todo eso acaba siendo fundamental en términos positivos. Habrá quien diga que los periodistas solo vemos lo negativo, que los periodistas solo estamos enfatizando, o los periodistas que queremos ser críticos o que tenemos como definición profesional la crítica, la observación que exponga de manera cruda las realidades. Eso es un elemento fundamental de las sociedades para entender su realidad y cambiarla. El periodismo es un elemento sine qua non de las democracias, como digo, porque acaba siendo un factor fundamental de contrapeso a los abusos, a los excesos, a los poderes que necesitan, por ser poderes, contrapeso. Cualquier poder formal, informal, fáctico, requiere un contrapeso, requiere una observación crítica, requiere una sociedad que esté alerta de lo que están haciendo en su nombre los gobiernos, los gobernantes, los ejecutivos, los legislativos, los judiciales, los poderes en general requieren ser observados, requieren ser criticados, requieren estar permanentemente bajo la lupa, pues porque si no ocurren cosas terroríficas, el autoritarismo, los totalitarismos. Bueno, hablando de fútbol, hace rato que fue la conferencia de prensa de la, perdón la disertación, pero tiene que ver, la conferencia de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol. Pues imagínense, después del fracaso monumental de este mundial que desde hace 28 años no nos sacaban tan temprano, bueno, imagínense una conferencia de prensa sin preguntas. Entonces estaban ahí los periodistas y entonces se tiraron un rollo ahí de frases trilladas y no permitieron que hubiera cuestionamiento. Pues ahí empieza el problema, hablando de fútbol. Hablando de fútbol, que tiene un problema estructural gravísimo y que lo que pasó con la selección mexicana en este dramático partido contra Arabia Saudita, pues es un retrato de cuerpo entero de cosas que no funcionan, y no funcionan en buena medida porque no han sido debidamente criticados, señalados, expuestos. ¿Cuál es el problema estructural en el que está el fútbol mexicano que no se puede resolver? Pues porque están las televisoras y Azcárraga y Salinas Pliego y los que hacen los negocios gigantes con el fútbol y que lo tienen con la multipropiedad y las cuestiones que en cualquier lugar medianamente democrático no ocurrirían o no ocurren. Son reglas del juego que permiten que las cosas funcionen mejor. Si el fútbol mexicano está en manos o ha estado en manos de las grandes televisoras, y si hoy, 2022, después del fracaso, se atreven a hacer una conferencia de prensa y no permiten que los periodistas pregunten, pues ahí estamos parados. Por eso el ejercicio crítico, el ejercicio profesional de los medios y de los periodistas es
fundamental. Sí se tiene que cuestionar a los que detentan el poder en la Federación del Fútbol o en la Presidencia de la República o en el Poder Judicial o en donde sea. Esa tarea es algo importantísimo. Esa tarea no se puede tomar como secundaria. Es crucial en una democracia porque las cosas, cualquier cosa que se nos venga a la mente, en materia de salud, en materia de deportes, en materia de educación, en materia de decisiones judiciales, cualquier cosa que se nos ocurra debe ser sujeto de atención, de crítica, de observación, de información, de contarle a la gente, oiga, ¿ya vio qué está pasando con la educación en México? ¿Ya ve usted el presupuesto? ¿Ya ve usted los nuevos programas de estudio? ¿Ya ve usted quién es la Secretaría de Educación Pública? Etcétera, etcétera, etcétera. Estamos los periodistas para llevarle a la gente la información que le sea útil para tener un criterio y una posición frente a una realidad y, en su caso, exigir a que se mantenga si es que está bien o a que cambie si es que no. La información es un ingrediente crucial para cualquier ciudadano, para cualquier ciudadana y para cualquier sociedad. Así que, hablando de fútbol o de cualquier otra cosa, el periodismo tiene que estar ahí. Periodismo tiene que estar también más allá de esta posibilidad que tengan los gobernantes o los empresarios o quien sea, que tenga la posibilidad de tener comunicación directa, es decir, la mediación desde la crítica, no nomás la mediación como portavoz de lo que una parte tiene que decirle al otro. ¿Qué te parece si te hago un par de preguntas que me han pedido los organizadores que te haga y vamos abriendo preguntas para los jóvenes que quieren… ¿Preguntas? ¿Va a haber preguntas? ¿Les quieren preguntar? ¿Qué van a preguntar? No la muelen. Bueno, para que se vayan preparando con las preguntas, que sean muy concretas, porque no crean que tenemos mucho tiempo, pero los organizadores hacen un par de preguntas que, si a la vuelta del tiempo confirmas tu decisión de dedicarte a este oficio y si valió la pena y por qué, y más a la luz de todos los embates que has tenido tú que enfrentar. No, sí valió la pena. Desde luego que sí hemos recibido bastantes embates últimamente, en los últimos años, sí ha sido fuerte y difícil, pero al final ha valido muchísimo la pena. Yo en el balance de las cosas en este 2024, habiendo pasado complicaciones como las que el sexenio pasado y el antepasado también, y el anterior también un poco, y este mismo, al final en la balanza, pues yo me siento muy satisfecha, me siento fuerte con lo que hago, me siento decidida a seguir adelante. Experiencias como las que no quisiera que los jóvenes estudiantes pasaran, que nos han tocado vivir especialmente en estos últimos años, a partir de haber hecho investigaciones y haber publicado cosas, pues a la hora de poner los pros y los contras, me quedo con el sí. Con el sí fue buena decisión ser periodista, con el sí valió la pena, por ejemplo, haber hecho una investigación como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, por hablar de una de las investigaciones más fuertes que hemos podido presentar. Sí valió la pena investigar a un presidente, sí valió la pena decirle a la sociedad mexicana, este presidente habita en una mansión millonaria en Lomas de Chapultepec que no puede explicar en términos de los ingresos que ha podido tener, no puede explicar de no ser como un acto de corrupción que desde luego nunca fue procesado apropiadamente en México. Nosotros quedamos como periodistas convencidos que esa información la sociedad tenía derecho a conocer, y también nos muestra la precariedad de las instituciones mexicanas que al paso de los años, aunque se pudo mostrar con mucha claridad el tipo de enriquecimiento que un presidente de la República puede tener, y era la Casa Blanca, pero era todo lo demás y todo lo que involucró un sexenio completo en términos de negocios o grandes negocios o beneficios personales a la hora de ejercer el poder. Los periodistas hicimos nuestro trabajo, sufrimos las consecuencias, fuimos censurados, perdimos el espacio en donde trabajábamos, fuimos víctimas de procesos judiciales absurdos, ridículos, tuvimos que pelear en tribunales, cosas ridículas, absurdas, pero que son bastante inquietantes para cualquiera que tenga que vivirlos o sufrirlos.
fuimos, bueno, en mi caso peleé en tribunales 20 cosas, mi hijo Emilio aún siendo menor de edad y yo como periodista fuimos espiados con Pegasus, nuestras oficinas fueron allanadas, nos censuraron y no tuvimos acceso durante los años que nos tocó vivir el sexenio de Peña Nieto a la televisión y a la radio abierta. Todo este panorama que al final de cuentas vivimos, en la balanza, si me preguntan, para evitar todo lo que te sucedió, ¿dejarías de publicar lo que publicaste? Y la respuesta es no, volvería a publicar. ¿Desde dónde has tenido más presiones? ¿Desde el gobierno, desde la iniciativa privada, desde la iglesia, desde el crimen organizado? ¿Desde dónde? Bueno, todos los poderes acaban teniendo de alguna u otra manera mecanismos o herramientas para inhibir o tratar de inhibir a los periodistas. Al poder no le gusta ser cuestionado, al poder no le gusta que le esté señalando los abusos, los excesos, la corrupción. Al poder, cualquier poder que sea, no le gusta ser exhibido. Y todos estos espacios en donde mencionaste, donde podamos hacer trabajos de investigación, han tenido sus consecuencias. Las consecuencias negativas de amenazas o de circunstancias que son desagradables, pero a las que hay que sobreponerse, porque la satisfacción profesional de poder informar, hablando por ejemplo de la iglesia, de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, por hablar de una de las historias que como periodista me han apasionado más. Estar siguiendo una historia como la de Marcial Maciel por 10 años hasta ver que el Vaticano finalmente reconoció que Marcial Maciel era Marcial Maciel, con todo lo que involucró una historia terrorífica como esta. Haber estado en diferentes momentos de estos años que transcurriendo, haber estado en la posibilidad de entrevistar a las víctimas de Maciel, de poder compartir con la sociedad y con las audiencias de los programas en donde he trabajado las historias de manera directa de quienes vivieron a un personaje siniestro como Marcial Maciel, a quienes fueron al Vaticano, a quienes fueron a su iglesia para que la iglesia investigara a un poderosísimo personaje como este y esa iglesia les cerrara la puerta y los convirtiera en personajes, al final de cuentas, confrontados con su propia creencia. Pienso y agradezco muchísimo en esos 8 hombres que en su momento decidieron denunciar a Marcial Maciel, los primeros denunciantes de Marcial Maciel, que hombres ya mayores, cuando escucharon a Juan Pablo II hablar de Marcial Maciel como un ejemplo para la juventud, se rebelaron a sus historias y decidieron denunciar ante el Vaticano lo que ellos habían vivido como víctimas de un personaje como el fundador de los Legionarios de Cristo. Como periodista, haber podido estar en diferentes momentos de esa historia, haber podido hablar con ellos, haber podido presentar en la televisión con Javier Solórzano en el programa Círculo Rojo hace 1000 años, ese reportaje que fue muy impactante y poder seguir esa historia hasta el punto en donde vimos que el Vaticano no pudo más y tuvo que reconocer que Marcial Maciel era lo que era y darme a mí el pie, la materia para incluso publicar un libro que es este que mencionaste de Marcial Maciel, Historia de un criminal. Para poder escribir Marcial Maciel, Historia de un criminal, tuvo que pasar todo lo anterior y para que pasara todo lo anterior tuvo que haber periodistas que como yo trabajamos, investigamos, documentamos, corroboramos y le contamos a la sociedad, este es Marcial Maciel, este es el personaje que fundó una orden religiosa de origen mexicano y fundó escuelas y seminarios y miles de personas han cruzado por ahí
y los efectos de todo esto son estos y estos. Poder informar, contar y poder llegar al punto de que esas víctimas, que son las primeras a las que hay que referirnos, que esas víctimas, si bien no han tenido justicia, han tenido verdad. ¿Cómo son estos momentos? ¿Cómo los has vivido estos momentos de presión, de tensión, de embate? ¿Y qué te sostiene? Lo pienso porque quizá alguno de ellos lo vaya a vivir, vaya a tener que transitar por momentos como esos. ¿Qué te ha sostenido a ti y cómo los vives? Pues te sostiene tu propia convicción, la convicción de que lo que estás haciendo es lo que quieres hacer, que tu conciencia te indica que esto es importante para la sociedad y que es importante para ti mismo, que lo que estás haciendo tiene sentido, mucho sentido, que informar, que comunicar, que criticar, que observar la realidad y que la puedas compartir con los demás es algo que importa, es algo trascendente, que la tarea de los periodistas es algo que no puede no tener una comunidad, que la acción de comunicar es tan antigua como la humanidad, que es intrínseca a la condición humana. No podemos imaginarnos ni como personas, ni como familia, ni como escuela, ni como país, ni como mundo, sin comunicar, sin saber qué pasa. Y el periodismo es una herramienta de eso. Nos podemos comunicar de mil maneras. Nos podemos comunicar con nuestra pareja, con nuestro hermano, con nuestro maestro. Nos podemos comunicar de muchas maneras. El periodismo es una herramienta que tiene ciertas características que nos obligan a que lo que se comunica venga dotado de información, venga dotado de contenido, venga dotado de elementos que le permitan a la comunidad saber de algo de la manera más amplia, de la manera más transparente, de la manera más robusta para que se pueda comprender esa realidad. Y es una forma de comunicar, pero la materia es diversa. Nos podemos comunicar de muchísimas maneras, a través de la pintura, de la música, de una carta, de un cuchicheo o de un megáfono. Comunicar, comunicar, comunicar es algo intrínseco a la humanidad. Así que esta herramienta profesional para comunicar, pues es fantástica, porque podemos comunicar con una posibilidad de llegar a muchísimas personas, que nuestro mensaje, que nuestro trabajo de investigación, que nuestra opinión incluso, que nuestra interpretación de una realidad llegue a más personas, porque tienes el micrófono, que es una cosa tremenda. Sí, que es una cosa… Que es una cosa muy poderosa, que es una cosa muy impactante, que lo que aquí está diciéndose lo están escuchando ustedes. Tenemos un cierto tipo de poder que debe ser utilizado para ayudar a los demás, para que lo que aquí está ocurriendo les sirva a los demás, para que el reportaje, la crónica, la fotografía, la nota informativa, el documental, el ensayo, el libro, para que todo eso que cruza por estos mecanismos que multiplican el mensaje les sean útiles a la sociedad. Como le es útil a la sociedad sin duda que alguien escriba una poesía, como es útil a la sociedad que alguien tome la fotografía del momento preciso que ilustra un acontecimiento. Esto es fascinante. Es fascinante porque no acaba nunca, es fascinante porque es una banda sin fin, porque uno termina de dar la noticia y ahí vienen 100 más, porque uno termina una entrevista y aquí tenemos la posibilidad de seguir otra. Esto es trepidante, así que al que le guste la aburrición, que no se dedique al periodismo. Pues sí, sin duda, a quien le guste aburrirse, que no venga para acá. A ver, abrimos las preguntas, tenemos algunas, tenemos varias. Vamos empezando. A ver,
tienen allá el micrófono y después vamos por allá. No las bajen, por favor, porque si no nos vamos. Claudia, ¿nos ayudan? Y vas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Perdón, déjenme decirles, preguntas concretas para que alcancen, ¿sí? Muy precisos en las preguntas, por favor. Bueno, ¿qué tal? Soy Keila Fregoso, estudiante de periodismo en CUCIénega. Y primero que nada quería exponer mi admiración hacia la periodista Carmen Aristegui. Y bueno, mi pregunta, dejando atrás lo negativo de lo que ya conocemos y se repite, ¿cuál es el lado positivo del ejercer el periodismo y cómo irlo mejorando desde lo individual para que sea una profesión más segura y mejor remunerada para todos nosotros? Gracias. Lo positivo es eso. Lo positivo, o sea, es que es muy positivo hacer crítica y observar las cosas que no funcionan. El músculo de los periodistas tiene que ir con la crítica, pero no en un sentido de destrucción. No se trata de que los periodistas tengamos como propósito destruir las cosas, sino al contrario, a partir de observar todo aquello que no funciona, todo aquello que está mal, todo aquello que está corrompido, todo aquello que finalmente la gente tiene derecho a saber, es para saberlo y transformarlo, modificarlo, exigir que no siga sucediendo. Así que lo positivo está ahí. Es de pronto difícil de que algunas personas entiendan esta frase de good news, no news, porque en el fondo los periodistas estamos observando las partes que están disfuncionales de un sistema, etcétera. No significa que los periodistas nos neguemos, ni debemos hacerlo, nos neguemos a destacar cuando algo hay que destacarlo en términos de celebración. Por ejemplo, en esta Feria Internacional del Libro, nido de conservadores, diría el presidente de la República, ¿qué cosa? En esta Feria Internacional del Libro que está teniendo lugar en Guadalajara en estos momentos, tuvimos la posibilidad de escuchar un discurso sublime, y hay que informar de ello, que es este premio Cartasescu, Micha Cartasescu, rumano. Como yo no domino el rumano, pues me dificulta la pronunciación. Pero, a ver, una cosa gloriosa de lo que significa la poesía. Y entonces, un poco lo que aquí dices, también hay que destacar cuando las cosas luminosas ocurren y hacer noticia de eso. Oigan, sociedad, ¿ya vieron ese discurso? ¡Ey! Fulanito, ¿oíste al poeta rumano defender a la poesía? Fue una joya ese discurso, hablando de la poesía como ese sinónimo de libertad. Y oír a un poeta rumano en Guadalajara es noticia. Y entonces uno puede hablar de uno que otro conflictillo entre Enrique Alfaro y Raúl Padilla, sí, también. O el discurso del rumano. Y todo eso es noticia. Y todo eso lo tiene que conocer la sociedad. Y que si en la inauguración de la Feria Internacional del Libro, ya ni modo, les va a amargar la tarde, hubo una marcha del gobierno de Jalisco en contra de la FIL o en contra de la universidad, y entonces ocurren cosas un tanto cuanto kafkianas, como ver al gobierno pelearse con la universidad. En fin, todo eso acaba siendo una realidad que se tiene que comunicar. Y hay que ser abiertos y hay que ser transparentes y no hay que tenerle miedo a los temas, y podemos hablar de una cosa y de la otra, y podemos decir, esta mañana las no preguntas pues hablan de una atrofia profunda que es permitida en México y no puede ser más. Así que la gracia del periodismo acaba siendo esa, es universal, tan universal como queramos, porque los periodistas pueden enfocarse e incluso especializarse, y también está buena la idea de que ustedes que están trabajando y estudiando para eso, de pronto la posibilidad que se tiene de focalizar
el trabajo periodístico informativo por especialidad, ¿no? Hay periodistas que son más generales, ¿no? Hay periodistas que dicen, yo quiero informar de la economía. Yo voy a informarle al público de cómo andan las finanzas y la economía, y hay que estudiar para ello. Y hay que trabajar para que entonces se comprendan los fenómenos económicos y financieros para poder informarle al público que el Banco de México ayer dijo que nuestra proyección de crecimiento es mejor que la que tenía hace algunas semanas. Hay que informar de eso, hay que buscar la manera en que la gente entienda el dato, y entonces uno puede dedicarse también a especializarse en cierto tipo de información. O hay quien dice, no, a mí me importa más comunicar de la cultura, y hay periodismo cultural fantástico, o hay periodismo político, o hay periodismo de lo que cada quien quiera. Hay periodismo digital, hay para escoger, muchachos. Ahí va, otra pregunta, muchísimas gracias, y ahorita vemos de este lado también. Hola, buenos días. Soy Ciani Lara de la MAR, estoy estudiando Ciencias de la Comunicación. Y bueno, esta es una pregunta un poquito más personal, pero creo que muchos tenemos este miedo como de quedarnos un poco solos dentro de este rubro. Y es si alguna vez tuviste que alejarte de algún ser querido que no estaba apoyando alguna de tus investigaciones o que le molestaba este tema. Pues de haber sido un ser querido, dejó de serlo, por esa razón. No es cierto. No, la verdad que no me acuerdo haber cortado con alguien por alguna investigación de algún tipo. Pero bueno, entiendo lo que dices de cuando un periodista, ay, perdón por la broma, cuando un periodista puede tener alguna situación personal o conflicto de interés, bueno, también es importante planteárselo, porque a lo mejor de pronto pues puedes tener un amigo o una persona querida de alguna naturaleza y tienes que informar de algo que por alguna razón pues le puede afectar. Y ahí pues de hablar, es difícil decirlo así, pero creo que, o por lo menos en mi caso, tiene que imperar tu deber principal de informar. Y si la información que vas a dar sobre algo involucra a alguien que pudieras tener algún afecto por ese alguien, pues tu deber es informar. Y en todo caso decir, no es personal, pero si ocurrió, ocurrió. Y si es algo que la gente tiene derecho a saber, lo tienes que decir. Y en esos territorios de ética periodística es en los que hay que andar. Y esa persona cercana a ti, que puede estar involucrada en algo que tú vas a informar y que le afecta, debe entender que tu trabajo es informarlo. Y si se lo tomó personal, pues ¿qué le hacemos? Y si hay una afectación de esa naturaleza, ¿qué le hacemos? Ahora, también es verdad que en algún punto, en esta profesión, como en cualquier otra, puedes tener una circunstancia de conflicto personal que te obligue a excusarte y decir, oigan, de este tema, porque se trata de mi papá, de mi mamá, puede ser que digas, me excuso por esta razón personal, es otra salida, pero tiene que ser transparente, nítido, la razón por la cual tú te haces a un lado de algo. Y ese conflicto de interés que puede ocurrirle a cualquier persona en cualquier circunstancia, lo malo no es que haya un conflicto de interés, sino que no se diga. Lo malo no es que haya una circunstancia de esta naturaleza que te coloca en el filito de… El tema es que si decides no exponerlo y actúas ocultando una información porque no quieres afectar a esa persona, pues ahí te empiezas a equivocar. El nombre del juego es transparencia, el nombre del juego es claridad. Y se vale tener un conflicto de interés, lo que no se vale es resolverlo mal. Se vale tener un conflicto de interés porque tú tienes derecho a tener amigos, novio o lo que quieras, eso no es ningún pecado ni delito. El tema es cuando hay una circunstancia que te impide o te complica desarrollar tu trabajo con la libertad suficiente, entonces tienes que decir, me hago a un lado, pero lo digo con transparencia. Y eso ocurre en el ámbito que uno quiera. Puede haber un conflicto de interés en la universidad, en algún lado, o sea, uno puede tener una complicación de esa naturaleza y hay que resolverlo. Y no tiene nada de malo resolverlo de la manera que cada quien quiera resolverlo, porque son temas personales, íntimos, y uno puede elegir una forma u otra.
yo te dije, bueno, si ese ser querido se siente afectado porque yo informé algo de lo cual debía informar y me trae una complicación personal, pues asumes que la puede traer. También tienes la opción de decirle al público, de ese tema voy a hacerme a un lado porque es mi novio, mi papá, mi no sé qué. Ahí hay un tema, digamos, importante que estás planteando. Sí, sin duda importante. Acabo de negociar 2 preguntas más porque me dicen que te tienes que ir, ya querían que no, entonces… Es que es el avión, tengo un vuelo. Bueno, entonces vamos, por favor. Adrián Jiménez Amaya, reportero en Autlán de Navarro. Y mi pregunta también va en el tema personal, en relación a cómo se vive la violencia en la actualidad y cómo muchos desisten para estudiar o ejercer el periodismo. Desde lo familiar, ¿cómo lo ha equilibrado Carmen Aristegui y qué mensaje sería para todas las generaciones que precisamente están estudiando hoy el periodismo y que saben que representa el meterse a la boca del lobo al momento de sacar una nota que desviste, desnuda a muchos de los que actúan de manera equivocada? Pues me parece que en el periodismo o cualquier otra actividad que uno haga, profesional o no profesional, no soy yo quien para darle consejos a nadie, siempre uno define la vida que uno puede definir en términos del equilibrio entre lo profesional, lo personal, lo familiar, etcétera. Simple y llanamente diría que pues, la definición personal y profesional de cada quien puede buscar los puntos de equilibrio en donde sea posible mantener una realidad equilibrada para cada quien, para lo que cada quien sea una vida equilibrada, porque no hay recetas, no hay fórmulas, o yo no me atrevería a sugerir cuál es una fórmula para tener este tema que tú estás planteando. Simplemente diría que el trabajo periodístico es algo en donde, si bien es muy demandante, pero pues también puede ser muy demandante la pintura o la música, y en realidad es la definición que cada quien tenga de la administración de su tiempo y de la forma en que uno quiere llevar a cabo su trabajo profesional y la vida misma. Así que yo diría que no hay fórmulas, mientras uno se vea al espejo y esté bien con uno mismo, en donde uno tenga el estímulo personal, profesional de seguir adelante, pues mejor fórmula que esa no hay. Y última por lo que me dicen, ¿verdad? Sí. Hola, buenas tardes, soy Miguel, estudiante del CUSUR. ¿No estabas allá arriba? Estaba. Yo te vi. Sí, eres el que estaba ahí, ¿no? Sí. Porque estabas haciendo así, pero te bajaste para que te digan la palabra. Mira, esa es habilidad. Gracias. Lo que quería preguntarle era, ¿cuál es el consejo que a usted le habría gustado recibir cuando era estudiante y entró al terreno profesional que nadie le dijo, ¿no? O sea, como… ¿qué es lo que le hubiera gustado saber, que le hubiera gustado decirse a sí misma al momento de entrar al ámbito profesional? Me hubiera gustado que me insistieran muchísimo, y ojalá que ustedes lo tomen en cuenta, el valor de la lectura. En tiempos como los que vivimos, donde todo es trepidante y todo está en clave de tweet, en clave rápida, me hubiera gustado que me insistieran, y yo quisiera transmitir este mensaje, en el valor de la lectura en términos de herramienta para la formación, para el entendimiento de la condición humana, o sea, el tema de la lectura, por 1000 razones, es algo que tendríamos que tener como prioridad nacional. Cuando una persona finalmente adquiere el hábito y el gusto y el amor por la lectura de literatura, de poesía, de ensayos, de ciencia, de política, cuando alguien adquiere eso, ese alguien tendrá una vida diferente de quien no lo tuvo. Y en esta etapa de la vida que ustedes viven, piensen que ese es un asunto que los hará de una manera o de otra en sus vidas y en la profesión que han elegido. Así que no es que le quiera hacer ningún anuncio a la FIL, que no la necesita, pero la lectura es una herramienta enorme. Cuando alguien se engancha en los libros, en los textos, en la lectura,
y lo hace de por vida, porque acaba siendo algo que ya no se quiere abandonar, acaba siendo parte de la vida. Eso hace la diferencia, y lo digo en un país y en un momento del mundo que nos toca vivir, en donde hay una tensión fuerte respecto a lo que es la comunicación. Y no es que me pelee con los tweets ni con la velocidad de las comunicaciones que hoy tenemos, pero de pronto hay una circunstancia real en donde las personas pueden abandonar la lectura porque hay demasiados estímulos de todo tipo y no necesariamente el libro gana. Así que si alguien en el tiempo de la educación y de la formación quisiera dar un buen consejo, si se trata de consejos, yo daría ese. Yo diría, abracen, no abracen, lean los libros, no los abracen. Abrácenlos si quieren, pero léanlos primero. Porque si solo los abrazan, por ósmosis está más difícil. Oye, Carmen, sabemos que te tienes que ir, se quedaron muchas preguntas pendientes, es un gran pretexto para que vuelvas pronto, ¿no? Muchísimas gracias, siempre es un honor admirar a Carmen. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por este fantástico encuentro en este lugar maravilloso. Disfruten lo que es estar en la universidad, disfruten el Paraninfo, disfruten la Feria Internacional del Libro, disfruten sus estudios, y a quienes hayan decidido ejercer el periodismo, háganlo con valentía, háganlo con ética profesional, pónganle rigor a las cosas y vívanlo con mucha alegría. Un abrazo para todas y para todos. Lo mejor para ustedes. Muchas gracias a nuestra querida Carmen Aristegui. Le pedimos a la licenciada Laura Morales que pase a Presidium a entregarle una constancia por haber inaugurado o iniciado con su conferencia magistral este encuentro internacional de periodistas. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Que tengan un excelente día.